Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por este día aquí en Los Ángeles, California. Hoy, febrero 25 del 2011, aquí en esta sede de Peregrinos del Amor. Voy a pedirle al Señor su santa palabra para hacer esta reflexión sobre la impureza. Y voy a leerles de la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2 desde el versículo 1. El día del Señor no es inminente. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro encuentro con Él, os rogamos, hermanos, que no se inquiete fácilmente vuestro ánimo, ni os alarméis, ni por revelaciones, ni por rumores, ni por alguna carta que se nos atribuya como si fuera inminente el día del Señor. Que de ningún modo os engañe nadie, porque primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre la iniquidad, el hijo de la perdición, que se opone y se alza sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es adorado, hasta el punto de sentarse él mismo en el templo de Dios, mostrándose como si fuera Dios. ¿No recordáis que cuando todavía estaba entre vosotros os hablaba de estas cosas? Pero ahora ya sabéis qué es lo que impide su manifestación, que sucederá en su momento, porque ya está actuando el misterio de la iniquidad. Solo falta que sea apartado el que hasta ahora lo retiene. Entonces aparecerá el inicuo, a quien el Señor exterminará con el soplo de su boca y destruirá con su venida majestuosa. Aquel, por la acción de Satanás, vendrá con todo poder y con falsas señales y prodigios, y con todo género de engaños malvados, dirigidos a los que se pierden, puesto que no aceptaron el amor de la verdad para salvarse. Por eso Dios les envía un poder seductor para que ellos crean en la mentira, de modo que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que pusieron su complacencia en la injusticia. Nosotros, en cambio, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque os eligió Dios como primicias para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y por la fe en la verdad. Para esto os llamó por medio de nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Pues nosotros todos tenemos una idea de lo que es la impureza, porque obviamente que la impureza la conocemos como un acto de impureza con la carne. La impureza que está relacionada con el sexo directamente impuro. Pero la impureza, obviamente que siendo un vicio que va contra la pureza, no solamente actúa a través de la carne, sino que también actúa a través del pensamiento, y actúa a través del deseo, y actúa a través de las intenciones, y actúa a través de las desviaciones, y actúa a través de las atracciones, y actúa a través de las imágenes proyectadas al corazón por fuerzas externas como la cultura, la moda, los medios de comunicación, la influencia de personas que se proyectan a nosotros por intermedio del diálogo o por intermedio de alguna forma de comunicación. Y todo esto pues son fuerzas con las cuales nosotros tenemos que vivir todos los días. Tenemos que entender que el ser humano es concebido en el vientre de una madre humana, que de por sí ya tiene su propia naturaleza marcada, tanto por su propia acción personal como por su acción heredada, que viene de antepasados de sus propios padres, porque también esa madre estuvo en el vientre de su madre, y en el vientre de su madre también recibió el impacto de la madre cuando la concibió. Entonces, esta es una cadena de impactos que tenemos cada uno de nosotros que tenemos que manejar. Cuando nosotros leemos la ley de Dios, nos aterramos, porque uno piensa, ¿y cómo hago para salvarme? Eso mismo decían los apóstoles cuando el joven rico del Evangelio habla con Jesús y le preguntó cómo hacía para alcanzar la vida eterna, y él le dijo, cumple mis mandamientos, toma tu cruz y sígueme. Y él dijo, pero yo ya he hecho eso, yo cumplo con los mandamientos. Entonces le dijo, entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme.
porque si estaba buscando tanta perfección, pues Jesús le pidió del todo la perfección absoluta, que era desprenderse de todo, porque si quería buscar ya de verdad la vida eterna y entregarse a Dios y dejar todo, pues tenía que darlo todo. Pero obviamente que él se fue muy triste porque era muy rico y todavía no tenía ese impulso final para hacer algo tan atrevido y buscar esa perfección absoluta en ese momento. Por eso Dios no lo presentó como alguien malo y tampoco él pecó, sino simplemente que era un hombre que no estaba obviamente listo para la absoluta perfección y seguramente le tocó pensar mucho después de que Dios personalmente le habló. Yo estoy seguro que ese joven seguramente creció mucho después de haber visto a Jesús. Espiritualmente debió crecer mucho y seguramente que se salvó también, porque por algo Jesús lo escogió como ejemplo. Pero la respuesta a todo esto es que nosotros tenemos que tener un manejo de nuestra naturaleza con una responsabilidad espiritual, no intelectual, no una responsabilidad psicológica, porque precisamente uno de los abismos más grandes que tiene el hombre es el conocimiento humano. Y a través del conocimiento humano encontramos los abismos más grandes por donde nos caemos, donde nos perdemos, porque podemos justificar todo. A través de la psicología moderna, por ejemplo, hoy se justifica todo. Por eso se justifica el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo, toda clase de desviaciones y la impureza en general se justifica porque la psicología moderna alega de que el hombre debe realizarse como ser humano y expresarse en su sexualidad, en la forma que su sexualidad se lo dicta, de acuerdo a sus instintos y sus apetitos y sus pasiones, lo cual es totalmente contra Dios, porque eso no es lo que Dios nos enseña y no es el orden moral y tampoco es el orden espiritual de la conducta humana, porque Dios nos ha enseñado, Él mismo nos creó y Él mismo nos ha educado de cómo ser sus hijos. Es como cuando nosotros aparecemos en una familia como hijos y empezamos a despertar en ella, y a medida que vamos despertando la conciencia y tener uso de razón, los padres empiezan a guiarnos específicamente por un camino en el cual no nos vamos a destruir y nos tratan de enseñar cómo vivir en armonía con la misma familia, con la sociedad y con el mundo en general y con Dios. Y esto todo es un proceso que se vive en cada ser humano. Cada uno de nosotros terminamos con una responsabilidad específica en la cual tenemos que tomar decisiones y cada acto ha sido una decisión nuestra, con la excepción de los actos que ejecutamos antes de tener el pleno uso de razón, que son los actos que se ejecutan en una infancia donde está uno, obviamente en su gran mayoría los seres humanos están protegidos bajo las alas de alguien que los cuida. Hay tristemente personas que no gozaron de eso, y que no gozarán tampoco, porque son circunstancias misteriosas de esta vida que es inexplicable, pero normalmente un ser humano siempre tiene en su infancia, antes del uso de razón, alguien que lo guía. Pero después de eso, cuando ya está la plenitud del uso de razón, que en la Iglesia Católica se conoce como el momento en que un niño está preparado para comulgar por primera vez, porque ya se puede confesar, porque ya conoce el pecado, ese es el uso de razón ya. Entonces en ese momento toda decisión que se toma es una decisión consciente y tiene responsabilidad ante el divino trono, porque el alma no tiene edad y por lo tanto un niño de 7 años que ya comulgó la primera vez, que ya se confesó de un pecado, y o sea que ya es ante Dios responsable de su conciencia. Si se muriera, es tratado igual que un hombre de 70 años que también se murió en el mismo momento, porque las almas no tienen edad y ante Dios son responsables de sus actos, así sean el acto de los 7 años o de los 70, es igual ante el tribunal de Dios. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esas decisiones que nosotros tomamos están escritas en el libro de la vida, y que a través de los sacramentos de nuestra Iglesia Católica tenemos la inmensa bendición de poder rehabilitarnos, por decir así, reconciliarnos y reparar las decisiones mal hechas. Y Dios perdona todo, borra todo, olvida todo, y nosotros tenemos la oportunidad de reparar todo si estamos conscientes de lo que reparación es, porque hay que tener en cuenta esto. Yo me confieso de un pecado de impureza, entonces voy donde un sacerdote y le digo: Padre, me acuso de que he cometido un pecado de impureza. Normalmente en la confesión, si el sacerdote no exige
que se le den detalles en los pecados de impureza en particular, pues no hay necesidad de uno detallarlos, a no ser de que el Espíritu Santo en alguna forma a través del sacerdote exige más humillación, más entrega, más arrepentimiento y le haga confesar con más detalle ese acto, ¿no? Generalmente un sacerdote preguntará cuál es su estado, usted está casado, es soltero o en qué estado se encuentra y usted ha ejecutado esos actos de impureza físicamente, mentalmente o en qué forma actúa, cuál es su actividad en la impureza. Y bueno, esto tiene muchos niveles, ¿no? Pero normalmente es lo que uno confesaría, pero lo que sucede con la confesión y la reparación es que si yo me voy a confesar de un pecado de impureza y yo sé que en mi corazón yo no tengo ninguna intención de cambiar eso y de superarlo, entonces al confesarlo, después de ser absuelto por la iglesia, no puedo comenzar reparación porque sé que en mi corazón todavía estoy consintiendo ese pecado y fácilmente lo puedo cometer otra vez. Entonces no hay forma de repararlo. Y no comenzaría a repararlo de verdad hasta que en mi corazón no haya una determinación específica de que voy a superar ese pecado. Ahora, aquí hay otro aspecto importante de descubrir y es esto, o de discernir. Resulta que el hecho de que yo renuncie a un pecado y ya no lo quiero en mi vida, eso no quiere decir que ya lo superé. Por lo tanto, el hecho de que yo aún viva esa flaqueza en mi carne, eso no quiere decir que eso es algo que yo quiero. Fácilmente yo tengo una flaqueza que confieso todo el tiempo y caigo frecuentemente en eso, pero dentro de mi corazón la detesto y no la quiero en mi vida. Y no le hago culto a eso, ni honor, ni honra, sino que eso me molesta. Eso no me deja cómodo, eso me incomoda, eso no es lo que quiero hacer, eso no es parte de el gusto más grande de mi vida, eso es algo que me tiene atormentado, que no me gusta y trato de evitarlo en lo que puedo. En ese caso ya estoy entrando en un territorio de reparación porque ya no le tengo afecto a esa debilidad, a esa flaqueza. Pero si estoy activo en esa flaqueza, no solamente estoy sin reparar, sino que también que realmente la confesión no tiene mucha fuerza, ¿sí? Entonces, y esto sin incluir cuando yo soy impuro sexualmente y ni siquiera me confieso. Ahí ya es otra situación que es igual al que vive en pecado mortal en cualquier otro aspecto de la vida, ¿no? Entonces, la impureza sexual generalmente tiene, por decir algo, un origen natural, que es el pecado original. Y no es que el pecado de Adán y Eva, el primer pecado que cometieron fue una impureza sexual. No, porque ellos, el primer pecado que cometieron fue la desobediencia. Desobedecieron al Señor que les dijo que no comieran de la fruta de ese árbol y la serpiente los llevó a comer. Y por lo tanto se comieron un conocimiento que es el conocimiento del bien y del mal que no tenían por qué conocerlo. Ellos no conocían sino el bien. El mal no tenían por qué conocerlo. Y precisamente al conocer el mal, conocieron la muerte. Entró la muerte. Porque el que conoce el mal mata inmediatamente. ¿Qué sucede cuando perdemos la inocencia? ¿Cómo se pierde la inocencia? Cuando se conoce el mal, cuando se conoce el pecado, cuando se saborea el pecado. En ese momento se pierde la inocencia. Un niño es inocente hasta que comete el primer pecado mortal. Y en ese momento ya perdió la inocencia porque conoció el mal y le entró la muerte a la virtud. Y la virtud de la inocencia se perdió. Es una muerte. Y por eso cuando Adán y Eva pecaron, murieron. O sea, Dios les dijo se van a morir. Y con el tiempo pues murieron. Ellos vivieron una larga vida, pero murieron. Y ya eran inmortales. Nosotros fuimos creados inmortales. Con cuerpo físico y todo, este cuerpo no moría. Entonces entra eso y de por sí está en nosotros. Y ten en cuenta que cuando un niño sale del vientre de la madre es inocente. Entonces el Dios, a pesar de estar manchados con el pecado original, sin embargo en el principio el hombre, a pesar de estar manchado, sale inocente del vientre de la mamá y tiene que perder esa inocencia. Y la pierde necesariamente. Ninguno se mantiene inocente por el resto de la vida, ni los santos más grandes. Los únicos son
personas especiales, como los retardados mentales, los autistas. Hay personas que mantienen su inocencia siempre, por eso son seres privilegiados, a pesar de que los padres de esos hijos piensan que es una maldición, cuando al contrario nadie podría tener más seguridad de tener un santo en la casa que el que tiene un retardado mental, un autista, alguien así. Es un don maravilloso de Dios, que al mismo tiempo se reparan muchas cosas en la familia, pero ¿quién puede decir que tiene la seguridad de tener un santo en la casa? Solo alguien que tenga a alguien así, ¿no? O al que se le muere un niño muy chiquito. Pero el caso es que la realidad es la conciencia de que nosotros venimos del pecado original y por lo tanto en nosotros están todas las tendencias al mal, porque hemos comido una fruta que no debíamos comer, y esa fruta del mal circula por entre nosotros, igual que la savia del bien. Son dos savias que circulan por dentro de nuestra naturaleza humana, y entonces hay veces que la savia del mal se posa en nuestros sentidos, instintos y razón y trata de gobernar nuestra vida con el mal. Y otras veces el bien se toma los sentidos, los instintos y la razón y entra en conciencia para derrotar el mal. Y es una lucha constante que no terminará hasta el día que termine la carne, hasta el día que termine esta vida temporal. Una lucha diaria. Por eso es que la conversión es diaria, no es que yo me convertí, sino de que yo entré en el camino de la conversión, en el camino de escoger en cada acción, en cada pensamiento, en cada sentimiento, en cada pasión, en toda mi vida, escoger a Dios en todo, escoger el bien, escoger la ley de Dios, la obediencia a Dios en todo, y eso es diario, en todo momento, cuando estoy en la calle, cuando estoy en la casa, cuando me acuesto, cuando me levanto, cuando como, cuando hablo, cuando pienso, cuando siento. Siempre tengo que estar pendiente de que todo eso lo tengo que decidir dentro del bien, todo. Y todo lo que tenga decidido dentro del mal, en algún área de esas está en el mal y está marcado y me marca y me influencia, me afecta. Y esto es una responsabilidad que todos tomamos. Y pienso que el crecimiento espiritual está basado en cuánto nosotros sabemos dominar esas áreas del mal y superarlas a través del bien que hay en nosotros, que es la presencia de Dios. Cuánto logramos hacer de eso es cuán espirituales somos. Porque de lo contrario, uno decir que tiene espiritualidad, pero no tiene disciplina para controlar su lengua, para controlar sus pensamientos, para controlar sus pasiones, sus sentimientos, para controlar sus apetitos. Entonces no hay crecimiento espiritual ahí, porque si uno vive esclavo de sus instintos, pues no es una persona espiritual. De repente puede que rece mucho, de repente, mira, hay personas en conventos que dejaron todo y se metieron de monjas, de monjes, de sacerdotes, lo que fuera, pero no son espirituales, porque no se han dejado a sí mismos, no son capaces de superar sus instintos, hablan todo lo que se les sale de la boca, cualquier cosa sin discriminar, están llenos de susceptibilidades, llenos de amor propio, llenos de sí mismos, y siempre están mirando a ver qué pasó con todo. ¿Por qué dijeron? ¿Por qué pensaron? ¿Por qué sintieron? Siempre es una persona así porque está llena de sí mismo. Y esto jamás podría dar un crecimiento espiritual. Porque el crecimiento espiritual viene de la libertad del corazón. Un corazón libre es un corazón que está consciente de su flaqueza y al mismo tiempo de la fortaleza en Dios. Que es Dios en uno, porque Él es el que se glorifica en mi flaqueza. O sea, Dios en mí es mi fortaleza. No yo, sino Él en mí. Y yo por sí mismo soy flaqueza, pero en Dios soy fortaleza, porque yo me glorifico y Dios se glorifica en mi flaqueza, pero reinando sobre mi obediencia. De lo contrario, esa flaqueza mía, si no tiene obediencia, ¿de qué sirve cuando Dios no nos obliga? Por lo tanto, no se va a imponer. Yo tengo que colocarme en las manos de Dios voluntariamente, porque Él me dio esa libertad y precisamente me la dio por la desobediencia original. Porque antes de desobedecer, nosotros solo teníamos voluntad divina, nada más. Vivíamos en la voluntad de Dios y todo era perfecto. No necesitamos pensar en qué íbamos a hacer, ya todo estaba hecho. Y se vive en la gloria, esa es la gloria. La gloria es vivir en la voluntad de Dios donde todo está hecho. Una persona que vive en gracia de Dios tiene la bendición de saber que todo lo que le va a pasar en su vida y todo lo que sucede es voluntad de Dios. El que vive en pecado mortal sabe que todo lo que le pasa en su vida no es voluntad de Dios, sino que es el azar, es el mundo. Puede pasarle cualquier cosa, eso no lo mandó Dios. Dios no quería eso. Porque
los amigos que uno tiene, la gente con que está, las empresas en que se envuelve, las cosas que hace, si no está en gracia de Dios, nada de eso es voluntad divina, porque no está dentro del plan de Dios, porque no hay amistad con Él. Entonces por eso, en el momento que entra la impureza sexual en nuestra vida, entra la desobediencia. Y por lo tanto cualquier cosa puede suceder a través de la impureza, porque es una puerta abierta para que el demonio actúe y nos haga el daño que quiera. Nos puede entrar una enfermedad grave, nos puede entrar, atrofiarse uno físicamente en muchas áreas. Por ejemplo, un ejemplo que les doy yo personal. Cuando yo dejé la iglesia a los 14 años y viví 33 años fuera de la iglesia, fuera de la ley de Dios, en pecado mortal. Cuando regresé a la iglesia, yo me di cuenta que al rezarle a la Virgen María, por ejemplo, no podía mirarla, a pesar de que eran estatuas, y también pensar en ella me costaba trabajo porque yo tenía desfigurada la imagen de la mujer, por lo que había vivido una vida muy impura, y entonces la mujer le había desfigurado su presencia en mi vida, y por lo tanto la Virgen María la tenía desfigurada. Entonces no podía como relacionarme con ella en la forma que yo quería. Y eso me costó mucho trabajo, mucha oración, mucho trabajo. Eso lo he superado inmensamente, pero sin embargo a veces el diablo me entra por ahí y me hace doler, ¿no? Porque me doy cuenta que todavía eso hay que trabajarlo mucho y es el daño que se hace por el pecado, ¿no? El pecado de la impureza desfigura, para la mujer le desfigura la imagen del hombre, para el hombre le desfigura la imagen de la mujer, para un homosexual ni hablar, para una lesbiana ni hablar, para una persona impura en una desviación como el bestialismo y todo eso, pues ni hablar. Eso es un abismo que no tiene fondo y que no tiene tantas dimensiones que no terminaría uno de escribir una por una. Pero el caso es que si nosotros estamos conscientes de que de por sí en nuestra carne originalmente tenemos un acto de desobediencia marcado por los primeros padres, que es una tendencia, una mancha que nos lleva a pecar. Esto se ve cuando los niños comienzan a perder su inocencia, es que comienzan a observar como no deben observar, a sentir como no deben sentir, a pensar como no deben pensar, y empiezan a meterse en un mundo de sospechas y de malicia y todo, y por ahí es donde caen y pierden la inocencia. La fe en Jesucristo nos enseña a nosotros de que el hombre puede recuperar su inocencia, cosa que parece imposible, pero es verdad. La persona que se dedica a vivir en gracia de Dios y busca a Dios en todas las cosas, es capaz de rescatar su inocencia. Y esa inocencia se reconoce porque esa persona se llena de gozo, de paz, de júbilo, y especialmente se reconoce en su lengua. Porque la lengua ya es la lengua amable, caritativa, generosa y silenciosa. ¿Sí? Entre más espiritualidad, más silencio, más recato, menos prisa para expresarse, más prisa para amar y para escuchar. Entonces, la espiritualidad se centra en el poder de saber escuchar. Por eso el apóstol dice, no tengas tanta prisa para hablar, apresúrate a escuchar, porque ahí viene el dominio del amor propio. El amor propio nos lleva a expresar y expresar y expresar, porque queremos ser escuchados nosotros, y tenemos mucho que decir. Pero cuando entre menos amor propio, más silencio, y más oído a los demás, porque tenemos más interés de saber qué dicen los demás a que yo quiera que los demás sepan qué digo yo. Y eso es una regla, obvio. Obviamente que hay situaciones en la vida en seres humanos que se expresan mucho porque son personas inseguras, nerviosas, con problemas diferentes emocionales y tienen que estar expresándose. Pero eso es una cosa que no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando, o sea, es una condición. Pero cuando es simplemente ganas de atención y todo esto, es porque la espiritualidad todavía no está centrada en el lugar que debe. Ahora hay personas que están en silencio por las razones equivocadas. Hay personas que no hablan mucho y parece que escucharan mucho, pero no escuchan. Y no hablan mucho porque no quieren quedar mal y son vanidosas y no quieren cometer errores, entonces están siempre en silencio. Ese es otro personaje que no tiene nada que ver con una virtud, sino que es un vicio. Es el vicio de la omisión y la hipocresía, ¿no? Que es aquel que no quiere cometer errores, entonces no dice mucho, para no ser descubierto, para no exponer su imagen y todo eso. Eso es otro aspecto. Pero cuando nosotros descubrimos de que en nosotros está esa tendencia a romper esa ley de Dios a través de la impureza, entonces debemos, primero que todo,
establecernos desde el principio en que despertamos a la impureza. Cada uno de nosotros tenemos una historia de impureza, sin importar quiénes somos. Vemos santos tan grandes como San Francisco de Asís, le tocaba revolcarse en la nieve y en las espinas para salvarse de una tentación de impureza. Y era un santo enorme, y sin embargo, miren lo que tenía que hacer. Y si lee las historias de los santos, se darán cuenta cómo eran tentados igual que cualquiera de nosotros, por la impureza. Pero de ahí a que ellos actuaran sobre esa impureza es otra cosa. Y generalmente, pues seguramente que muchos santos cayeron, pero al mismo tiempo también sabemos que son santos porque dejaron de caer y porque en alguna forma se superaron. Hoy yo podría decir de cada uno de nosotros aquí en este salón, podríamos decir, podemos regresar a nuestra infancia y mirar los primeros momentos en que hubo impureza en nuestra vida, donde actuó la impureza ya, que fue más grande que nosotros. Y uno de ahí puede darse cuenta cuánta fuerza traía esa impureza ya en nosotros, de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros abuelos, porque hay situaciones en nuestra vida en las que hay tanta impureza en la familia, que ya los niños desde muy pequeños son impuros, porque ya hay tanta impureza. Yo que tengo experiencias aquí que ahora observo, ¿no? Yo en esa época cuando no estaba con Dios no sabía que estaba observando, pero hoy sí. Amigos míos de aquí de Los Ángeles que estaban en este mundo del espectáculo como yo estaba, y era gente que vivía una vida muy decadente y tenían hijos, se casaban, no que tenían muchas mujeres y tenían hijos con las mujeres que tenían. Yo me acuerdo de haber visto situaciones muy feas de niños muy pequeños, de esos hijos de estas personas que yo digo, actores y amigos míos de la industria, que niños muy pequeños estaban actuando impuramente ya, desde muy pequeñitos. Y yo me impacté mucho cuando veía eso, pero no lo entendía. Y generalmente todo el mundo se burlaba de eso, le hacían un chiste a eso. Pero hoy me doy cuenta por qué, y era que los padres eran terriblemente impuros, hijos de la fornicación todos los niños, porque no eran hijos del amor, no estaban bajo un sacramento, sino que habían nacido en una aventura, por lo tanto ya de por sí habían nacido en impureza, y ya de por sí vienen disminuidos espiritualmente y moralmente, porque son hijos de la fornicación. Y la gente piensa que es un chiste, pero es verdad. Un hijo de la fornicación trae una desventaja inmensa porque viene disminuido moralmente, espiritualmente, y además trae encima espíritu. Y esto es muy difícil, tiene que liberarse, tiene que entrar en una conversión y todo para que no vaya a continuar esa cadena de entregar esa impureza a ese nivel a otras generaciones, porque eso se transmite por generaciones, ¿no? Entonces me daba cuenta yo de eso en los niños de esta gente que era tan impura como yo era, que era gente desordenada. Por lo tanto, nosotros descubrimos en cada uno de nosotros ese nivel de impureza que llevamos, que hemos heredado, algunos en altas proporciones, otros en menores, pero de todas maneras viene a nosotros por el pecado original. ¿Y cómo administrar esto? Porque Jesús nos ha enseñado que cuando miramos a otra persona con deseo impuro ya pecamos. No necesariamente para uno cometer un pecado de impureza tiene que ejecutarlo físicamente. Si lo desea y lo ejecuta en su mente y lo consiente, ya pecó mortalmente. Entonces sucede que nosotros vivimos un mundo, una cultura que está absolutamente depravada en su expresión cultural. Miren ustedes, por ejemplo, los medios de comunicación a través de la publicidad. Hoy en día no se puede vender una galleta, ni se puede vender un cuaderno, ni nada, sin que tenga un desnudo en la carátula, o sin que hayan utilizado una mujer, o hoy hasta un hombre, porque ya es igual, hombre o mujer, desnudos, semidesnudos, en posiciones seductoras y en cosas. Y uno sin darse cuenta, cuando navega uno por estas calles y navega por internet, o donde esté uno navegando de alguna forma, por donde naveguen los sentidos de uno, está recogiendo toda esta información. Es muy difícil lograr que un ser humano sea lo suficientemente disciplinado para que controle el sentido de la vista. Ten en cuenta que por muy santo que una persona sea y muy disciplinado en su espiritualidad, usted toma un automóvil y sale por la calle
y lo último que se acuerda es de controlar su mirada. Generalmente se le va para todos lados y no la controla. Entonces, ¿qué sucede? Lleva 2 horas rezando acá, sale y ya cuando sale mira cuánto aviso hay en la calle y no sabe que cada aviso le da una información a su corazón, cada aviso. Y de pronto 1 hora después está tan contaminado que está lleno de sentimientos y de pasiones y de necesidades y de ideas y de cosas solo por lo que asimiló mirando. Y esto es así es como viven. Los sentidos son una puerta, cada sentido es una puerta. Y esa puerta es leída por nuestro corazón. Lo lee nuestra mente, nuestro corazón lee cada cosa que miramos. Por eso es tan importante que en la disciplina espiritual que vamos a desarrollar, también tenemos que cuidarnos de dónde llevamos nuestra mirada. Porque la mirada en el mundo en que vivimos hoy se puede pervertir en 20 cuadras, ¿no? Se puede pervertir totalmente. Y todas las oraciones que hicimos y el esfuerzo que hemos hecho por adentrarnos más en Dios se pueden perder solo con el viaje que hicimos a la casa, ¿no? De regreso después de orar, después de estar acá 2 horas. Y salimos y podemos perder la mitad o todo lo que logramos solo por eso. Con leer una revista, mirar una revista, con mirar la televisión 1 hora en noticias. Solo en las noticias a veces pierde uno todas las gracias, porque las noticias son una locura. Por un lado, pues mostrarán cosas que quizás eran supuestas para usted saber, quién sabe. Pero por otro lado, toda la publicidad, que muchísima la publicidad es perversa y uno recibe una cantidad de información. A veces vienen personas a consultarme a mí sobre sueños que tienen. Y piensan que Dios les está hablando y que tienen visiones proféticas. Y cuando miro yo esos sueños es que tienen a un Jesús crucificado que les habla algo así. Y después al lado aparecían unas escenas de esto y aquello y muerte y sangre, no sé qué. Y ya piensan que es una profecía pues de Isaías que llegó ahí. Y resulta que fue los programas de televisión que vieron y luego las oraciones que hicieron. Y todo eso mezclado en la cabeza se convierte en una historia. Y parece como un sueño profético cuando no lo es. Son simplemente puras impresiones de la vida que uno vive. Porque si usted es una persona religiosa y ora mucho y todo, eso lo tiene marcado en su inconsciente. Y si encima de todo esa misma persona religiosa es la que se gasta 2 o 3 horas en televisión viendo noticias y porquerías de esas que hay en las noticias y películas y cosas, tiene todas esas imágenes también. Y luego en un momento de paz por ahí, le van a empezar unas visiones absurdas de una mezcla de su religión con toda esa basura que ve. Entonces piensa que es apocalíptico, que es un mensaje de Dios profético, y resulta que es simplemente un sueño impactado por todas las impresiones de una vida desordenada, de una espiritualidad que no tiene orden, ¿no? Porque uno no puede comer de todo, ni tampoco puede tener un pie puesto en Dios y otro en el mundo. Tiene que tener una discriminación correcta para tener discernimiento y saber cuánto toma de cada cosa. Por eso, en la impureza sexual, lo primero que tenemos que estudiar nosotros es la decisión interior que tenemos que tomar. Yo, por ejemplo, soy una persona que decido que yo no voy a mirar absolutamente ningún aviso en la calle que esté proyectándome a mí cosas sexuales, ¿no? Digamos desnudos y cosas así, que yo no voy a mirarlas. Entonces las puedo ver, pero no las miro, porque es imposible no verlas. Yo voy por la calle y veo todo, pero de ahí a mirarlas es otra cosa, ¿no? Que ¿cuántas personas ve uno en la calle, pero cuántas mira? A veces no mira a nadie, a veces no, pasa la gente. Y a veces uno está sentado como estamos sentados acá y de pronto no nos miramos casi, nos vemos. No nos estamos mirando, a no ser de que estemos hablando uno con otro. Y esto es muy importante distinguir entre ver y mirar. Y lo que tenemos que evitar es mirar, porque en la mirada es donde entra la información. Y esto es una ley importantísima para mantener una disciplina muy especial sobre la impureza, para que la impureza sea superada en todo aspecto. Pero el primer paso que hay que tomar es que yo tengo que renunciar a la impureza. Tengo que renunciar interiormente. Yo tengo que arrodillarme y decirle al Señor: Señor, yo por naturaleza soy impuro. Y quién sabe cuánta impureza he heredado de mis antepasados encima de eso. Y toda la impureza que recibo de este mundo en que vivimos. Ni hablar, las dimensiones de impureza en que vivo. Por eso te pido, Señor, que tengas misericordia de mí
y que aceptes en este momento mi renuncia total a la impureza. Ayúdame a no actuar sobre ella y dame fortaleza para no caer en ella, sin jamás hacerse a la idea de que realmente no es tan impuro, que no es que tenga tanto deseo de esto, que es que no es que tenga tanta tentación, porque no puede entrar uno ni en el escrúpulo, ni en considerarse tan buenecito, que es que ya no tiene nada de eso, porque eso sería mentirse a sí mismo, y San Juan dice: el que piensa que no tiene pecado es un mentiroso, y llama a Jesús mentiroso. Por eso esto lo tiene que tener uno muy claro, que de la boca de uno no salga: no, pues yo no tengo impurezas, a mí ya no me da nada de eso. Ahí es donde entra el diablo, ahí está el hipócrita, ahí está todo ese tipo de personas que están viviendo una fantasía, no está viviendo la realidad. Y quizás uno no está activo en la sexualidad impura, quizás uno no está lleno de pensamientos impuros, quizás uno no busca nada impuro ni nada, pero eso no quiere decir de que su naturaleza, por naturaleza, no es impura. Es impura por naturaleza. De lo contrario no tendríamos mortalidad, no tendríamos mortalidad. Entonces hay que estar consciente de esto para que nosotros sepamos en qué forma manejamos esta realidad conscientemente, aceptando nuestra naturaleza, pero al mismo tiempo también aceptando que Dios actúa en nuestra vida y de que si nosotros somos fieles a Él, Él nos da la fortaleza para superar las tentaciones. Y también que nosotros tenemos que cuidarnos de no colocarnos en una situación de tentación, como por ejemplo la que yo explico, la concupiscencia de los ojos. La concupiscencia de los ojos es esa atracción que hay por mirar lo que no debo. ¿Sí? Entonces los ojos van a buscar mirar lo que no debo. Y esa es una concupiscencia natural en nosotros, innata. Y esto es lo que tengo que evitar, colocarme en esa situación. Ya ni hablar de las otras situaciones, que son ya decisiones personales de colocarme en una posición en la que pueda caer físicamente también, ¿no? Entonces, estos ya son avances hacia el pecado en otra dimensión y en otra velocidad. Pero en realidad lo más importante para descubrir en la superación de la impureza, para llevarla a la pureza, es la decisión que yo tomo de no ser impuro, y segundo, admitir que soy impuro. ¿Sí? Tener en la conciencia de que en mí por naturaleza hay impureza. No es algo que me echaron encima, como que me salpicaron y entonces me voy a dar una ducha y me lo quito. No, es algo que está marcado en mi carne y que la llevo acá y que palpita en mí. Y esto lo tengo que tener consciente yo. Porque cuando viene la compasión por el prójimo y la misericordia, cuando yo reconozco mi mal en mí, entonces tengo compasión por los demás. Cuando empieza el chisme, cuando empieza la calumnia y el juicio, cuando yo veo los demás defectos que creo que yo no tengo, entonces ya lo juzgo al otro, porque me siento mejor que el otro. Porque si yo voy a criticar a otra persona por un defecto que tiene, es porque yo me considero mucho mejor que esa persona. Por eso es tan horrible juzgar y criticar, porque eso me coloca en una posición muy desventajosa ante Dios. Por eso el Señor dice: no juzgues a nadie. Y es una regla general. Cuando alguien se sienta a quejarse de otro, esa persona está peor del que se queja, obviamente. Si usted viene a quejarse de alguien, está peor que la persona a quien está poniendo quejas. Porque ¿de dónde vienen esas quejas? Vienen del amor propio y del juicio que hace uno sobre los demás. Porque lo contrario tendría amor y sabría cómo hacer eso. Hay personas que tienen una velocidad increíble para buscar la caída a otro y lo están acusando constantemente. Cada que hay un error, siempre lo cometió otro y tienen que buscar quién lo cometió para desenmascararlo. Todo el tiempo. Porque tienen un corazón maleado de amor propio, maleado de impureza. Eso es impureza. La impureza viene en el juicio. Cuando una persona juzga a los demás constantemente, es totalmente impura. Siempre es impura. Es muy impura. Y tiene la impureza, pero hirviendo así. El chismoso generalmente es el más impuro de todos. El chismoso. El que siempre está hablando de los demás y acusando a los demás y buscándole la caída al otro. Ese es el más impuro siempre. El chismoso. Porque el chisme viene de una carne fermentada. La carne que está en ebullición como una sopa hirviendo es una carne llena de impureza. Y por eso habla tanto y dice tantas cosas de los demás. Porque está toda hora lanzando cosas contra los demás y buscando la caída a todos, murmurando y siempre acusando y desenmascarando. Ahí está la impureza, en plena efervescencia. Esa es uno de los síntomas de esa enfermedad.
de la enfermedad, de la impureza, porque cada vicio es una enfermedad del alma. Y des en cuenta que hay más enfermos del alma que del cuerpo. Lo que pasa es que las enfermedades del cuerpo son más visibles y actúan más en nuestros sentidos. En cambio, las enfermedades del alma son invisibles para empezar, y generalmente hay personas que las pueden ocultar. Y si una persona no tiene un discernimiento espiritual lo necesariamente bueno, no sabe que otra persona está enferma del alma, no tiene ni idea que tiene una enfermedad espiritual. Pero todo vicio contra la moral es una enfermedad espiritual. Entonces, de las enfermedades más graves que hay del espíritu son las enfermedades de la lengua. Esas son de las más graves, porque la lengua daña todo, absolutamente todo. Por eso es que nosotros leemos esta palabra del apóstol Santiago todos los días en las oraciones de comunidad. La caridad de 1 Corintios y esta oración del apóstol Santiago, esa lectura, para acordarnos lo que es la lengua, para poder manejar la lengua como es, para poner un sello en esto y tener cuidado con esto. Porque aquí es donde viene todo el mal, de aquí sale todo. Por eso el Señor dice, el mal no es lo que nos entra, sino lo que sale de nuestro corazón. Ahí es donde está el mal de nosotros. Por ahí disparamos toda la basura. Y ahí se lee exactamente en qué anda una persona. Yo puedo con facilidad, por las palabras que salen de la persona, la forma que habla, la forma que se expresa, la forma que dice, el volumen de lo que dice, todo, ya sé en qué anda. Porque es normal saber en qué está el corazón. Por eso porque uno mismo se vende, uno mismo se entrega con todo lo que sale de la boca. Por eso es que hay mucha gente que es hipócrita y ni siquiera habla, porque sabe que lo van a descubrir, que son bien astutos también, Entonces prefieren callarse. Entonces voy a pedirle al Señor su santa palabra para cerrar esta reflexión ya en la palabra de Dios. Yo diría, para concluir, que si nosotros pudiéramos descubrir cuál es la palabra impureza, que obviamente es el vicio que rompe la pureza, podríamos decir la impureza es la absoluta falta de respeto al templo de Dios. Es el irrespeto más grande al templo de Dios. Esa es la impureza. Obviamente el templo de Dios se viola en muchas formas. Y siente uno tristeza porque todos somos impuros y sabemos que hemos violado este templo. ¿Cuántas veces lo hemos violado? Y es muy triste saber eso. Pero tenemos que todos nosotros despertarnos y tratar de superar esto para que le demos más honra a Dios en este templo. Y cada día poder asegurarnos de que estamos avanzando hacia respetar al Señor más y más. Voy a pedirle la palabra al Señor para que sellemos en esta palabra. Y voy a leer del Evangelio de San Lucas. Y es en el capítulo 8, en el versículo 26, y dice: el endemoniado de Gerasa. Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado, enfrente de Galilea, y cuando saltó a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no llevaba ropa ni habitaba en casa sino en los sepulcros. Al ver a Jesús cayó ante él gritando y dijo con gran voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Pues Jesús mandaba al espíritu impuro que saliera de aquel hombre, porque muchas veces se apoderaba de él, y aunque le sujetaban con cadenas y le ponían grillos para custodiarle, rotas las ataduras, era impulsado por el demonio al desierto. Y Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él dijo: Legión, porque habían entrado en él muchos demonios. Y le suplicaban que no les ordenase ir al abismo. Había por allí una gran piara de cerdos que estaban paciendo en el monte, y le suplicaron que les permitiese entrar en ellos, y se lo permitió. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se lanzó corriendo por la pendiente hacia el lago y se ahogó. Al ver los porqueros lo ocurrido, huyeron y lo contaron por la ciudad y por los campos. Salieron a ver lo que había pasado, llegaron hasta Jesús y encontraron al hombre del que había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio, y les entró miedo. Los que lo habían presenciado le contaron cómo había sido salvado el endemoniado, y toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió que se alejara de ellos porque estaban sobrecogidos de temor. Él subió a la barca y se volvió.
El hombre de quien habían salido los demonios le pedía quedarse con él, pero lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos. Amén.